¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Voy a estar en un minuto con el diputado Iñaki Aldazoro. Le agradezco que haya querido compartir el programa. Vamos a conversar, vamos a preguntar cómo está viendo él la situación, eh, que es complicada, muy complicada a esta hora desde el punto de vista económico. A eso hay que sumarle naturalmente la cuestión de la crisis sanitaria. En un minuto voy a estar con él. A esta hora, muchos sectores se preguntan si estamos cerca de la posibilidad de un estallido. Como consecuencia de los efectos colaterales que está generando la cuarentena, que está particularmente impactando en las empresas. Y a propósito tengo tres preguntas. ¿Hay capacidad de reacción para contener el humor social? ¿Hay instituciones comprometidas realmente en este sentido? ¿El gobierno del señor Morales está liderando en todos los escenarios? Son preguntas. Por lo que se ve, Morales tiene una conducta para la crisis sanitaria y otra para la crisis económica. De manera que todo se está reseteando y, en rigor de verdad, nadie zafa de este clima de incertidumbre. Aquí hay dos escenarios en situación de orfandad como consecuencia de la pandemia. El escenario de la economía informal y el escenario de la economía formal. El escenario de la economía informal, estamos claros que no puede incorporarse a estos formatos novedosos como el teletrabajo, ni tampoco está recibiendo a esta hora la asistencia contundente de un Estado que está ausente. Mientras que la agenda de la economía formal está virtualmente incendiada. No hay caja, que es lo mismo que decir ingreso cero. Esto está pasando hasta ahora. Y en este contexto, el gobierno nacional anuncia medidas, seguramente de buena fe. Morales en este escenario se parece más a un decorado que a otra cosa. De manera que, como le digo, las medidas del presidente no alcanzan. Esto lo he chequeado con los actores que están, digamos, vinculados a esta emergencia. Y los actores, ¿qué me dicen? ¿Sabe qué pasa? No hay clientes. Pero usted puede anunciar una batería de medidas, la que usted quiera. Hay una larga lista de medidas. Ahora, si no hay clientes, las medidas no funcionan. Y esto es, creo yo, lo que tampoco está entendiendo el señor Morales. Para que las empresas paguen sueldos, impuestos, servicios, tiene que haber clientes. Pero claro, seguro que el señor Morales esto no termina de entenderlo, no termina de comprenderlo, porque nunca pagó un sueldo. Morales cree que todo se resuelve en los cajeros automáticos. Morales, es cierto, tiene controlado el tema de la cuarentena, pero no tiene en cuenta que la ecuación cuarentena más ausencia de clientes arroja el resultado de más desempleo. Supongamos que el tema salud es superable, supongamos, falta mucho. ¿No es momento ya de armar un comité para pensar una idea de cómo enfrentar los daños colaterales que va a dejar la cuarentena? Ahora, si el problema, como estamos viendo, va a ser abordado por el triunvirato que lidera el propio gobernador, su hermano Freddy, más su socio Rivarola, y mire, desde ya le digo que estamos complicados. Frente a lo que se viene, que es la post-pandemia, la vacuna, según algunos analistas, sería una suerte de dosis de generosidad en el gasto público, pero ocurre que en el caso de Jujuy, Morales ya se gastó la plata en otra cosa. De manera que en estas condiciones no hay plan. Y si no hay plan, ¿qué es lo que viene? ¿El estallido? Se lo dejo para que lo piense. En un minuto vuelvo
y conversamos con el diputado Aldazoro. Gracias, director, muy amable. El diputado Iñaki Aldazoro, y quiero agradecer que se haya llegado aquí a nuestros estudios. Gracias, Iñaki. No, muy muchísimas gracias por la invitación. Al contrario. Bueno, ¿cómo está viendo la situación? Bueno, en realidad que hay un cuadro de crisis muy importante, particularmente en la provincia, pero también a nivel nacional, que está vinculado con la crisis de la fuerza de trabajo. Esto es una característica peculiar de esta crisis porque, usted lo decía en el informe, las medidas que se han tomado para reactivar la economía no se terminan reactivando porque lo que hay es una cuarentena que impide una circulación de la propia fuerza de trabajo y que para producirse esa determinada reactivación lo que se está forzando es a que en todo un sector de la industria y cada vez en nuevos sectores a medida que pasa el tiempo, se viole o se coercione a los trabajadores a que levanten la cuarentena y que vayan a cumplir algún tipo de actividad. Entonces estamos completamente atravesados por esta crisis entre si defendemos la salud o si defendemos la economía, y en ese sentido las empresas ejercen una fuerte presión para tratar de reactivar una actividad económica que va a terminar exponiendo cada vez a un sector mayoritario de la población y no logrando el fin de esta reactivación económica de fondo. Acá lo que nosotros defendemos es que tiene que haber una política muy clara de defensa de la fuerza de trabajo, que las medidas tienen que apuntar, las medidas económicas tienen que apuntar a garantizar la fuerza de trabajo, o sea, garantizar un ingreso para los trabajadores formales y los trabajadores informales mientras dure esta pandemia, que es algo que vemos que todos los días se incumple. Ha fracasado este DNU de prohibición de despidos y suspensiones, el gobierno anuncia que se va a estirar la cuarentena, sin embargo va a ser una cuarentena de tipo light porque se están habilitando cada vez más ramas de la actividad económica como servicios esenciales. Hoy prácticamente toda la industria está bajo el amparo de los servicios esenciales y ya un gran sector, digamos, de los servicios. Así que, por un lado está la presión de cumplir con una cuarentena, pero por otro lado hay una presión muy fuerte de parte del capital de quebrar esa cuarentena por parte de los trabajadores. Sin contar los trabajadores informales que viven de lo que pueden hacer en el día, que no tienen ningún tipo de cobertura de algún ingreso y que están obligados también a salir a ver de qué manera se ganan el sustento diario. Entonces estamos atravesados por esa situación. Ahora, evidentemente que esto ¿qué implica? ¿Conseguir más recursos? Y una de las salidas es la emisión monetaria. Bueno, fíjese que hoy el Gobierno Nacional ha anunciado un paquete... Perdóneme, fíjese que ayer me sorprendí porque un hombre de la derecha, si usted quiere, ser un expert, decía anoche en un programa de televisión, admitió que hay que emitir. Bueno, es la crisis de los liberales que querían que no haya ningún tipo de intervención de parte del Estado, que ahora salen a plantear una emisión de moneda para cubrir las necesidades. Usted coincide con esto, digamos, que una de las salidas puede ser la emisión, sin respaldo de PBI. No coincido que sea una emisión de manera irresponsable, sino que acá tiene que ponerse en tela de discusión y de deliberación por parte de los trabajadores la enorme cantidad de recursos que existen y de qué manera esos recursos van a asegurar el pago de un ingreso de todos los trabajadores que tienen que cumplir cuarentena. Por ejemplo, no se puede seguir pagando la deuda externa y las deudas que han asumido las diferentes provincias en un cuadro de pandemia de estas características. Para que tenga una idea de la población, el gobierno provincial para este año tiene previsto pagar 3.600 millones de pesos en concepto de
deudas y compromisos con acreedores Perdóneme, ¿esto privados. cuándo empieza a pagarse esto? Esto se ha empezado a pagar. Ya se empezó a pagar. Ya se empezó a pagar. Sí. Está previsto en el presupuesto que se votó en diciembre del año pasado para todo este año. Sí. Y así como a nivel provincial, a nivel nacional también se están pagando y se están tratando de cumplir con compromisos internacionales en el cuadro de una pandemia. Entonces los recursos que se van a volcar para la salud, los recursos que se van a volcar para asegurar el ingreso de toda una serie de trabajadores que hoy no pueden realizar ningún tipo de actividad, terminan siendo ridículos, por decirlo en algún sentido, frente a las erogaciones que están haciendo los estados para cumplir con este tipo de compromisos. Entonces recursos hay. Hay recursos de grandes sectores empresariales que siguen sin aportar prácticamente nada. Acá en la provincia lo que ingresa en concepto de regalías por la actividad del litio es menos del 1% del presupuesto. O sea que se pueden tomar toda una serie de medidas sobre grandes sectores que han concentrado toda la economía y los recursos nacionales y provinciales, pero tiene que haber una decisión política y una deliberación de parte del conjunto de los trabajadores de ver cómo se aseguran esos recursos. Recordando que acá la provincia no parte desde cero, sino que parte desde menos 10 o menos 20, porque antes de la pandemia ya había una denuncia de que había un vaciamiento de la salud pública, ya había denuncia de que había un aumento de la pobreza y de la miseria que había obligado al gobierno a tener que implementar este famoso plan Jujuy Así Te Reactiva. Ya había crisis, digamos, con los puestos de trabajo. Ahora en el mes de febrero, Jujuy es una de las provincias que ha perdido mayor cantidad de empleo privado registrado en el país. Estos números van a ser potencialmente superiores en marzo por el medio de la pandemia y no hay medidas que apunten a solucionar estos problemas. Ahora, el gobernador acaba de plantear en los medios de Capital Federal una fenomenal caída de la recaudación en materia de coparticipación y de recursos genuinos de la provincia. ¿Se entiende? Sí. Y que ese es fenomenal, digamos, el recorte. Ahora, ¿cómo hace para manejar esta situación? ¿Qué cree usted que va a hacer el gobernador? Bueno, en primer lugar ya lo ha decretado, ya lo ha dicho en el discurso de apertura, digamos, jugando con este planteo de que se van a privilegiar 2 o 3 sectores, particularmente el sector de la salud, de la fuerza de seguridad y de la educación, por sobre el resto de los trabajadores. Y en ese sentido ha puesto en cuestionamiento la capacidad del pago de los salarios de abril. De abril, sí. Exactamente. Así que desde ya tenemos, bueno, olvidémonos de la paritaria. Hoy no se discute paritarias salariales y solo mantener el mismo salario ya significa una pérdida del poder adquisitivo porque todo el mundo sabe que los precios se han ido por las nubes. No hay ningún control de precios y hay una inflación y una avivada que también importan, digamos, en una pérdida del poder adquisitivo. Entonces acá las medidas que está tomando el gobierno no apuntan a defender, digamos, al eslabón más débil y mayoritario de la provincia, que son los trabajadores que viven de su salario. Tenemos una amenaza de que no hay condiciones de pagar los salarios, aunque no está asegurado el pago de los salarios del mes de abril, no hay paritarias. O sea, perdóneme, yo lo detengo, si no Sí, se molesta. sí. Si no se molesta. Usted dice, hay una amenaza de no pagar los sueldos de abril, pero no hay ninguna posición tomada respecto a los compromisos de deuda. En ese sentido, Morel no habla de este tema, ni plantea la posibilidad de no pago. Eso sería admitir el default. No está en la planteado. provincia. No está planteado por parte del gobernador el no pago y la utilización de esos recursos para volcar a estas áreas que son terriblemente necesarias, particularmente la salud, Sí. volcar recursos a lo que son las tareas esenciales y volcar los recursos para asegurar un ingreso a todos los trabajadores formales e informales que tiene la provincia de Jujuy que le permita soportar esta cuarentena y no que se vean conminados a quebrar la cuarentena, a exponer un aumento del contagio, un aumento de los casos, digamos, por contagio, frente a este escenario. Esto ha quedado totalmente claro con el anuncio de la obligatoriedad del uso del barbijo. Acá se está abriendo el paraguas para un levantamiento paulatino de las medidas de cuarentena, en un cuadro donde todavía estamos muy lejos del pico de los contagios, donde todavía los test son muy ínfimos, hay una cantidad muy pequeña de test que se están haciendo
y que no permite tener una real dimensión de la cantidad de casos que hay y de las acciones que se tienen que tomar en función de la cantidad de casos que haya. Y Morales, que era uno de los precursores de la medida de una cuarentena de características duras, de cierre de fronteras, de un endurecimiento, digamos, de la cuarentena, tranquilamente se ha adaptado a esta situación más general de una reapertura de la Cuarentena administrada, actividad económica, una cuarentena administrada, una relativa relajación de las medidas de cuarentena en función de todo un sector de la economía, de la industria, que va a presionar para que los trabajadores vayan a cumplir una función y aumentar exponencialmente el riesgo de contagio. Entiendo. Ahora, estaba advirtiendo esta mañana, pero lo comentaba por radio, que están, por ejemplo, me preocupa el clima social en medio de la pandemia. Los sectores más complicados, más vulnerables, hoy están teniendo problemas porque se termina la comida en los comedores barriales o vecinales o que manejen las organizaciones sociales. Este es un caldo de cultivo que puede terminar mal si no se lo asiste rápidamente. Bueno, esto exacerba las contradicciones de la etapa que estamos atravesando. Y también es un problema que es previo. Acá había retrasos con el pago a proveedores y a comedores antes de la pandemia. Sí. Ahora, en medio de la pandemia hay retrasos en comedores populares y comedores de organizaciones sociales en los barrios, que cumplen una tarea fundamental, Sí. que es ayudar a un complemento de carácter alimentario de los vecinos más necesitados. Y hay retrasos en eso. Entonces, ¿en qué se están utilizando los recursos? Hay una crisis muy seria, que hay una crisis con los trabajadores informales que no tienen una respuesta adecuada, hay una crisis con el tema de los comedores. El otro día llovió, se inundaron toda una serie de casas precarias y no hubo una solución que no sea de carácter regimentador con la presión de las fuerzas de seguridad a gente que no puede volver a su casa porque estaba inundada. Entonces acá hay toda una serie de medidas que van, digamos, en contradicción o en contraposición de lo que son los intereses más genuinos. Acá hay miles de docentes que no han podido tomar un cargo y que en ese sentido están... ¿Cuántos son? Nominalmente son como 6.000 docentes, no sé si todos llegan a cubrir a tomar un cargo, pero estamos hablando de un porcentaje muy importante de docentes que esperan cubrir un cargo y que porque está suspendida la actividad no han podido cubrir un cargo. Acá hace 2 años que no se cubrían las bajas que había en el sistema de salud, porque gente que se jubila o gente que por otro motivo deja de trabajar, no se han cubierto y se pretende ir a un esquema donde los enfermeros sean unos monotributistas, o sea, una precarización del trabajo, en medio de un cuadro de pandemia donde su trabajo es esencial, es fundamental. Y tenemos un gobierno que precariza el trabajo del enfermero. Ahora, estaba pensando, el Gobierno Nacional, el Presidente de la República, ha comunicado que va a haber una inyección de recursos, 120.000 millones de pesos para las provincias, para que hagan frente a los compromisos, entiendo yo, del sector público. Sí. ¿No? Le pregunto, teniendo en cuenta la incertidumbre que hay con el tema del manejo de la plata, tantas cosas que se comentan, este gobierno no ha hecho absolutamente nada en materia de transparencia, por el contrario, ¿hay alguna forma de que esta partida que va a venir en las próximas horas, hay algún mecanismo o va a haber algún pronunciamiento de algún sector de la legislatura, que dicho sea de paso está cerrada y no entiendo por qué, para controlar estos recursos y que se manejen con eficiencia, con eficacia? Bueno, desde ya nosotros somos partidarios de que tiene que haber la mayor transparencia en el destino y en la utilización de estos recursos, y la mayor transparencia la va a dar una deliberación colectiva de los principales interesados. Acá tenemos que discutir que se tiene que garantizar los trabajadores informales tengan un ingreso, se tiene que discutir que de esos recursos tiene que haber una partida que asegure esto. Tiene que haber una partida que asegure... Mira, el problema de los docentes es fenomenal. Acá el gobierno ha anunciado que las clases se van a suspender por lo menos por 3 meses más. Sí. Nosotros somos partidarios de que se tiene que volcar una mayor cantidad de recursos
tomar la mayor cantidad de docentes y que haya un docente cada 10, cada 15 alumnos para ayudar a recuperar cuando se levante este cuadro todo el tiempo Perdido. no que se ha perdido, pero el tiempo que los chicos no pudieron asistir a clases. Sí. Y no tratar de reemplazarlo por estas clases virtuales que, producto también de las condiciones de vida más generales, no se pueden llevar adelante. Según algún muestreo, en este sentido, el 60% está recibiendo los beneficios del sistema virtual. El otro 40% se queda fuera. Hay una crisis educativa porque hay todo un sector de la población que queda fuera de este tipo de educación de carácter virtual y que también después hay que ver qué tipo de eficacia tiene a la hora de que sea efectivamente, digamos, un método educativo. Hay un montón de elementos. Creemos que los trabajadores tienen que hacer, digamos, valer un control de sus propias organizaciones para evitar el problema de la remarcación de precios en los productos, porque después uno puede tener la tarjeta alimentaria o el ingreso familiar, que lo va a recibir menos de la mitad de la gente que se anotó, y ahí hay otra crisis, pero después va a un súper o va a un comercio y los precios están por las nubes. Tiene que haber un control, una deliberación popular. Ha quedado demostrado el fracaso de la banca privada en dar algún tipo de solución por la vía de créditos baratos. Entonces, tiene que haber una concentración de los recursos y una deliberación por parte de los trabajadores que ya la están dando y que tienen que seguir en esa orientación para defender las condiciones de vida de los que viven de la venta de la fuerza de su trabajo. Gracias por venir. No, muchas gracias a usted. Gracias por venir. El diputado Iñaki Aldazoro con nosotros. Chau, hasta mañana.